Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Construyamos Juntos desde la Oposición. El día de hoy vamos a platicar de lo que se celebró este 28 de junio, que es el Día Mundial de la Conmemoración de los Derechos de la Población LGBT+, o TTT-IQ, para que lo digamos completo. Es un día muy importante porque en todo el mundo se sigue hablando de los desafíos, los retos que todavía presentan el tener derechos igualitarios para todas las personas y sobre todo el ir acabando con tanta discriminación que el día de hoy existe en nuestro país, en nuestro estado y también a nivel mundial. El camino no ha sido fácil, ha habido muchas batallas que se han librado para que cada día tengamos un mundo con mucho más inclusión, pero sobre todo un país mucho más igualitario. El día de hoy vamos a hablar de los retos que tenemos como Estado, de los desafíos, de lo que necesitamos hacer los que estamos en espacios de gobierno, lo que tienen que hacer desde la sociedad y sobre todo este tema tan importante que es cómo tener un Estado muchísimo más igualitario. De acuerdo a la encuesta nacional sobre la discriminación en México del INEGI en el 2017, el 73% de los habitantes de Guadalajara decía respetar las preferencias sexuales de las personas, pero un 17% dijo estar de acuerdo con que las personas homosexuales deben cambiar sus preferencias. Esa es la realidad que seguimos viviendo y la discriminación que todavía se vive, no solamente por un tema de preferencia sexual, sino que lo tenemos también un tema de discriminación por aspecto físico, discriminación por religión, discriminación por etnia y toda la discriminación que siguen viviendo los pueblos originarios en nuestro estado. El día de hoy me gustaría presentarles a nuestros invitados. Luis Guzmán es abogado por la UNIVA, ha sido coordinador del programa Alerta Amber, visitador adjunto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y encargado de la Unidad de Igualdad en la Fiscalía General del Estado. Como activista participa en organizaciones Códice desde 2009 y Voto Incluyente desde 2011. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Mariana. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. También nos acompaña Gonzalo Ibarra, que es ingeniero industrial por el TEC de Monterrey. Ha sido cofundador de Movidemo, Cambia la Política Ya y Reforma Política Ya. Fue director en Guadalajara de Laboratoria y fundador en Función Lab, organizaciones que buscan acercar la tecnología a las personas para impulsar su mejor desarrollo. Bienvenido, Gonzalo. Gracias, Mariana. Gracias por la invitación. Vamos a empezar con esta pregunta de arranque. ¿Cuál es la situación real que se vive en Jalisco respecto a los derechos de la población LGBTTIQ+? Bueno, Mariana, Gonzalo, para mí la situación que nosotros seguimos viviendo, las personas LGBTIQ o las personas de la diversidad sexual o todas las personas que no tenemos una identidad normativa, ¿no?, es todavía de discriminación. Si bien hemos avanzado en los últimos años, en los años recientes, yo pongo un parteaguas en el año 2010, cuando se aprueban por primera vez la igualdad matrimonial en la Ciudad de México. Fue cuando el país comenzó a vivir momentos de discusión del tema de derechos ya completamente dentro de los espacios, ¿no? Las familias, en los trabajos, en todos lados comenzamos a discutir si era viable que las personas se pudieran casar, las personas del mismo sexo se pudieran casar y pudieran tener más derechos aún, ¿no? En Jalisco hemos tenido algunos avances, pero sin embargo sigue siendo uno de los estados que más retrocesos tienen el tema de reconocimiento en las leyes. Ahora la sociedad creo que ha sido punta de lanza para reconocer esta igualdad, la no discriminación. Ahora ya podemos ver chicos y chicas agarrados de la mano en el centro de la ciudad, podemos ver personas que ya contrajeron matrimonio, podemos ver personas que siguen ejerciendo sus derechos de seguridad social y de otro tipo de cuestiones, pero todavía estamos atrasados en el tema del reconocimiento de nuestras leyes. Nuestras leyes en Jalisco siguen de alguna manera discriminando a las personas de la diversidad sexual y eso es algo que debe de cambiar, porque si no existe una armonización entre lo legal y lo que pasa en las calles, pues entonces ahí tenemos todavía una barrera que pues todavía pasar. ¿Cómo te involucraste tú en el activismo? Mira, yo colaboro en Códice desde el año 2009, por ahí tuvimos participación en aquel momento en una campaña política, que fue el primer candidato abiertamente gay de todo el país, aquí en la ciudad de Guadalajara. Bueno, Miguel Galán, el año 2009, era de un partido socialdemócrata, ¿no? Este partido abordaba muchos temas de carácter social, de carácter de reconocimiento de libertades, y bueno, en aquel momento esa campaña política creó mucha polémica en la ciudad y en todo el estado y en todo el país, porque el candidato decía abiertamente que era gay, ¿no? Si bien había habido otros candidatos, sobre todo a cargos de elección legislativa, ¿no?, en la Cámara de Diputados, pues él era un candidato que se presentaba como tal y bueno, tenía muchas propuestas, no simplemente solo para las personas de la diversidad sexual,
Y de ahí fue donde yo comencé a conocer todo esto y a involucrarme. Después, algunos compañeros de ese extinto partido y otros amigos y amigas, hicimos Códice, que es una asociación civil que, bueno, tiene trabajos ya como tal desde hace 10 años, y desde ahí hemos trabajado en muchas campañas y en mucha incidencia en el tema de reconocimiento de las personas de la diversidad sexual, además de atender, ¿no? Nosotros damos asesoría psicológica, asesoría jurídica, y vamos acompañando a las personas LGBTIQ para que tengan un acompañamiento y un reconocimiento de sus derechos. Tú, Gonzalo, ¿cómo ves la situación actual en nuestro estado? Pues bueno, creo que tiene el Congreso la gran oportunidad de poder armonizar la legislación en este momento, sobre todo lo que tiene que ver en el Código Civil. Hace ya algunos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, bueno, esos artículos que se encuentran en el Código Civil que establecían que el matrimonio es entre un hombre y una mujer eran discriminatorios y por tanto son artículos inconstitucionales. Son 3 artículos que se señalan claramente. Y bueno, hoy el Congreso de Jalisco, diputadas y diputados tienen pues la gran oportunidad de poder modificar estos artículos dentro de esta ley. ¿Por qué? Porque es un tema que ya está tratado, es un tema que ya está determinado, digamos que es un tema que ya está planchado, no es una discusión en la cual tengamos que entrar, ya lo definió la Corte y fue vía una promoción a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que además armoniza con una serie de legislación a nivel internacional, que ya lo determina así. Prácticamente lo que tenemos que hacer acá es cumplir con un trámite de poder cambiar esa ley y dejar de tener una ley inconstitucional. Pero sobre todo lo más importante de esto, creo, Mariana, Luis, es pues reconocer, y es un tema también de dignidad para todas aquellas personas en cuanto al acceso y a la igualdad de derechos entre los jaliscienses, ¿no? No puede haber algunos jaliscienses con unos derechos y otros jaliscienses con menos derechos que otros. Entonces, esa es la gran oportunidad, armonizar, ser parejos y que todos seamos iguales. ¿Tú cómo empiezas a involucrarte en la defensa del movimiento? Pues por muchísimas cosas. Hace años participo en activismo a nivel promoción de democracia. Me ha tocado impulsar iniciativas a nivel federal que tienen que ver con la participación política de las personas. Dentro de esto hemos trabajado mucho con la promoción de los derechos humanos, sobre todo lo que tiene que ver con el acceso a todos los derechos políticos, ¿no? Impulsando desde 2011-12 las candidaturas independientes, vía un movimiento que se llamó Reforma Política Ya, con un conglomerado de activistas y organizaciones a nivel nacional, donde se logró reformar la Constitución y que esa figura de candidatos independientes exista ahora, la consulta popular y las iniciativas de ley ciudadana. Esas son algunas de las herramientas que ya también están en el Congreso, pero a partir de eso ha sido un involucramiento a través de la búsqueda de la igualdad entre todas las personas, entre todos los mexicanos. Ese es el principal caso. Y creo que este es un gran pendiente que tenemos en todo el país, o en muchas partes del país, por decirlo así, pero sobre todo en Jalisco. Jalisco tiene unas condiciones muy curiosas. Por un lado es vanguardista, pero por el otro lado estamos bastante atrasados. Y atrasados quiero decir en todo aquello que tiene que ver, digamos así, con el respeto y la no discriminación a las personas, ¿no? Hay una sociedad que también es muy diferente a otras, y me refiero los jaliscienses, los tapatíos, los zapopanos, es gente chida, o sea, y te lo digo porque me ha tocado vivir en otras partes del país, es gente con una voluntad de aceptar mucho mejor a las personas homosexuales, a las personas trans, mucho mejor que en otras partes del país. Y creo que es una de las ventajas que tenemos en el Estado. Creo que tenemos que voltear a ver, y en este punto quiero decir voltear a ver lo que ya determinó la Corte y hacer los cambios necesarios. O sea, no creo que tengamos que entrar a discusiones inocuas, que no vayan a ningún lado, y bueno, hagamos los cambios, ¿no? Platicarles que desde hace ya 10 años se empezaron a tocar estos temas en el Congreso del Estado. Yo creo que Luis lo recuerda muy bien cuando empezaron primero la ley Estroge, la ley de hogar común, la ley de convivencias, creo que también esa ya la echó para atrás la Suprema Corte de Justicia, que era apenas empezar a tocar el tema que ni siquiera la ley de convivencias eran para parejas del mismo sexo, puedes hacerla tú con tu vecino, con tu mejor amigo, pero digo, yo sí creo que ha habido grandes avances de que ahorita ya los temas se tocan con muchísima más libertad, ya no hablas de, no quiero un hogar común, quiero un matrimonio como el que pueden tener las personas heterosexuales. ¿Cuáles son las formas más fuertes de discriminación que sufre la población? Y si nos puedes platicar de una vez las siglas para que la gente lo entienda, LGBTIQ.
T y Q, ¿qué significa cada una para que la gente pueda tener esta información? Claro que sí, Mariana. Fíjate que las siglas, bueno, son la representación de identidades, ¿no? No son nada más unas siglas ahí, sino que representan las identidades no normativas, ¿no? Tanto de orientación sexual como identidad de género. Bueno, es la L de lesbiana, la B de bisexual, la G de gay o de homosexual, y las 3 Ts, ¿no? De personas trans, que es travesti, transexual, transgénero. ¿Nos puedes explicar esas diferencias para que la gente entienda las 3 diferencias entre? Claro que sí, rápidamente. Bueno, una persona travesti es la que utiliza indumentaria o alguna cuestión para representar su expresión de género con lo que nosotros identificamos como indumentaria del género contrario, ¿no? al que se asume la persona, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con la orientación sexual. Puede haber una persona heterosexual que se travista pues por gusto, para un tema de dar show, de un trabajo, etcétera, etcétera, pero es persona que toma la indumentaria de lo que nosotros consideramos el género opuesto con el cual esa persona se asume. Las personas transgénero son personas que ya viven con la identidad que han asumido y que esta puede no corresponder con su sexo con el cual se determinó al nacer, ¿no? Pueden tener genitales masculinos o femeninos y tomar identidades de un género que la sociedad considera opuesto o contrario. Y las personas transexuales pues son personas que comienzan a modificar algunas partes de su fisonomía, ¿no? Y bueno, esto las convierte en transexuales. La diferencia entre transexual y transgénero es que muchas veces las personas transgénero no hacen algunas intervenciones quirúrgicas o no hacen algunas cuestiones para modificar su anatomía corporal porque no sienten que deban de hacerlo, y las personas transexuales tienen una necesidad de que su cuerpo tenga una concordancia con la identidad que ellos representan. La I es la de intersexual, ¿no? Que son personas que tienen características sexuales diferentes a lo que consideramos normativo, ¿no? Tienen por ahí diferentes cuestiones al nacer, diferentes características que tienen que ver con cromosomas, que tienen que ver con... es un tema biológico. Es un tema biológico, así es, no necesariamente de género o de identidad. Y las personas queer, bueno, este es un término recientemente adoptado en muchas partes del mundo. Es de la última letra que se acaba de incluir, ¿no? Así es, y vendrán más, porque bueno, también están las personas pansexuales, las personas asexuales, ¿no? Por eso se le pone el más, porque todas estas siglas lo que representan son identidades no normativas, ¿no? Todo lo que la sociedad... queda fuera, de lo que la sociedad considera hombre-mujer, género masculino-femenino. Entonces, como vivimos en esa heteronormatividad o lo que se llama normal, todo lo que se sale de esa normatividad es lo que consideramos es la población de la diversidad sexual. ¿Cuáles son todas las formas más fuertes de discriminación que vimos en nuestro estado, en nuestro país con esta población? La negación de derechos, ¿no? Esa es la discriminación, no es como tal la negación de derechos y oportunidades, y todavía existen muchas personas de la diversidad sexual que son discriminadas en sus trabajos, ¿no? Son corridas, despedidas por asumir su identidad de gay, de lesbiana, de persona trans. La falta de acceso al empleo, no solo que los despidan, sino el acceso. Las personas trans se enfrentan a esto, al no tener reconocida su identidad en sus documentos, en sus identificaciones, pues no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la salud, o de una manera correcta y amigable, y por consiguiente tampoco tienen acceso al empleo y a un nivel de vida pues que las mejore sus condiciones, ¿no? Muchas de las personas trans son orilladas a ejercer el trabajo sexual o algún otro tipo de trabajo en la informalidad, y bueno, eso es lo que seguimos viviendo, a la par de mucho rechazo todavía que se vive en las familias, ¿no? Mucho rechazo que todavía se vive en escuelas, en iglesias, en espacios públicos, en donde se sigue señalando, se sigue violentando a las personas. Otro tema de cuestión de derechos a los cuales se vive la discriminación es en el acceso a la justicia. Todavía seguimos teniendo ministerios públicos, policías, operadores del sistema de justicia que siguen discriminando a las personas por su apariencia, pero por también su identidad y su orientación sexual que tiene que ver con la diversidad. ¿Cuáles son los retos, Gonzalo, en el tema de discriminación para este Estado? Porque vemos que los movimientos convergen mucho, el feminismo, sí, claro, el tema de LGBT, entonces, y ustedes están en varios, como dices, desde una reforma política hasta un tema de igualdad de derechos para todos y todas, y ustedes también nos ayudan a caminar en otros movimientos. Okay. Pues bueno, mucho de lo que tiene que suceder aquí es que primero tenemos que poner, tenemos que poner dos piezas, y yo lo veo a dos bandas. Una por la parte legislativa, tenemos que lograr que las leyes sean para todos, primero que nada. Y por el otro lado, y eso es para asegurarnos, y por el otro lado tenemos que generar condiciones afuera. Y afuera me refiero normalizar muchísimas cosas que en algunos lugares se han visto o se han planteado de manera muy conservadora. O sea, no hemos querido
en algunas partes ir avanzando como va avanzando la sociedad, como va con todo el reconocimiento que implica a las preferencias de cualquier persona. Tenemos que avanzar muchísimo hacia allá. Y no es solo en el caso de las personas con una preferencia sexual diferente a las, digamos, tradicionales de la antigüedad, ¿no? Y son, que por cierto son preferencias que siempre han existido, y eso hay que decirlo, no es cosa nueva para nada, es algo que lleva siglos, toda la historia de la humanidad. Entonces, ahora la diferencia es que es visible, ¿no? Y antes no se decía, pero se hacía. La diferencia es que es visible, y cuando hablamos de discriminación tenemos que entrarle a todos los tipos de discriminación, Mariana. Si es tanto en este tema, tenemos que entrar también a discriminación en temas también laborales, en cuestiones de edad, en cuestiones de nivel socioeconómico, y muchos tipos de discriminación. Entonces, por eso es un tema importantísimo el que hay que entrarle, a lograr que se legisle de manera adecuada el matrimonio igualitario, y también lograr algo también muy importante, que es la ley de identidad de género, pues también por una cuestión de dignidad para todas las personas trans, ¿no? Vamos a regresar en un segundo bloque para platicar del tema del matrimonio igualitario, los pendientes que hay en el Congreso del Estado, en los congresos federales, y también en las políticas públicas que tienen que generar desde el Ejecutivo Estatal, desde los municipios, para que la igualdad de derechos pueda ser una realidad. Regresamos. Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Regresamos en su programa Construyamos Juntos desde la Oposición. Se encuentra con nosotros Luis Guzmán, Gonzalo Ibarra.
Platicándonos de estos temas, independientemente de lo que la Suprema Corte ya le ordena a todos los congresos locales, que es armonizar estas leyes, que se permitan en los congresos locales el matrimonio igualitario, ¿por qué sí al matrimonio igualitario, Luis? Bueno, porque es una cuestión de igualdad legal, de igualdad jurídica, ¿no? Todos los mexicanos y mexicanas debemos de tener los mismos derechos simplemente por estar en este país, así lo dice la Constitución en su artículo primero, y porque es un tema de no discriminación, ¿no? No podemos separar, a unos sí, a otros no, y por eso se busca la figura del matrimonio, porque la figura del matrimonio por mucho tiempo, el matrimonio civil, ha sido la figura que ha regulado la unión entre dos personas, ¿no? Entonces ya existe esa figura que por mucho tiempo solamente ha permitido que se contraiga entre un hombre y una mujer, pues entonces lo que tendríamos que hacer para quitar la discriminación legal, pues es hacerlo entre dos personas, ¿no? El artículo 4 de nuestra Constitución habla de la igualdad entre hombre y mujer, y entonces pues eso es suficiente razón para que las parejas de dos hombres o de dos mujeres puedan tener o deban tener acceso a la igualdad matrimonial. ¿Por qué sí al matrimonio, Gonzalo? Además de un tema legal, ¿por qué sí hacerlo? Es simple, porque amor es amor, y se dice, y aunque pueda sonar como una frase cliché muchas veces allá afuera, es la realidad. Todo el mundo tiene derecho, y no derecho por parte, derecho legal, sino me refiero derecho a vivir la vida que quiera, que se le dé la gana, querer a quien quiera y vivirla plenamente. Y eso es algo que debemos de procurar todos, o sea, tenemos que facilitar los caminos en la ley, pero también afuera, para que todas las personas tengan acceso a lo mismo, sean respetadas, tengan una vida digna y vivan la vida lo mejor que puedan y lo mejor que quieran. Yo creo que por eso, a mí me parece tan simple como eso. Y que tengan los mismos derechos que todos los jaliscienses, y No, tienen las mismas supuesto, obligaciones y por supuesto. pagamos todos los mismos impuestos, que las instituciones que son públicas tengan y ofrezcan los mismos derechos para todos, ¿no? Por supuesto. Además es un derecho humano. El artículo 16 de la Convención Universal de los Derechos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, habla de que toda persona tiene derecho a contraer matrimonio, a fundar una familia, a determinar la cantidad de sus hijos, etcétera, etcétera. Y es un tema de libertades, ¿no? Que cualquier persona pueda vivir o procurarse bienestar con cualquier otra que lo desee. ¿Qué otros derechos conllevaría el tema del matrimonio? Lo platicamos detrás de cámaras, ya empieza un tema de seguridad social, de temas hereditarios. ¿A qué se enfrentan ustedes ahorita que no hay posibilidades de casarse en este estado, o que es por medio de amparos, que no cualquiera puede acceder a ellos? Bueno, en Jalisco las parejas del mismo sexo ya se pueden casar desde el 28 de enero del 2016. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida la porción de estos tres artículos del Código Civil que dice hombre-mujer, y desde entonces las parejas se pueden casar, ¿no? No es un tema de voluntad del Ejecutivo, no fue una cuestión del Legislativo, sino que vino el máximo tribunal del país a invalidar esa porción, esas dos palabras que limitaban que parejas del mismo sexo se pudieran casar, y esto pues convierte que las parejas ya se puedan casar. La Dirección del Registro Civil en aquel entonces modifica los formatos para la solicitud de matrimonio, y entonces las parejas se empiezan a casar. Hasta el año pasado, más o menos, yo tengo el dato de que iban alrededor de 600 parejas, ahora deben de ser más, y habrá gente que diga, bueno, 600 parejas en 3 años, poquito más de 3 años, pues no es casi nada, pero lo importante no es cuántas parejas contraigan matrimonio o no, lo importante es que todos los mexicanos y mexicanas tengamos, o jaliscienses, tengamos el acceso a los mismos derechos en igualdad de condiciones, que no tengamos que tramitar un juicio de amparo que se vuelve costoso, que se vuelve tardado, y que a todas luces es discriminatorio para unos y no para otros. Entonces, esas es las condiciones que tenemos en Jalisco ahora, y bueno, es un derecho insignia, nosotros así le llamamos, porque contrae otros derechos, ¿no? El derecho a la seguridad social, el derecho de tutela, el derecho de herencia, ¿no? Y es por eso que se ha peleado tanto el matrimonio, ¿no? Ahora yo ya no estoy tan convencido de que sigamos el movimiento LGBT en Jalisco, teniendo que seguir hablando solamente de matrimonio igualitario. Para mí creo que es un tema que lo hemos ido superando. Las parejas del mismo sexo ya se pueden casar, si bien la armonización legislativa es importante, es necesaria, y yo esperaría que se logre lo más pronto posible, pero creo que debemos de ir pugnando por otro reconocimiento de derechos. Como el tema de la identidad. Como la armonización de la reglamentación local para el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, que no es una ley como tal, sino que es modificaciones al Código Civil y modificaciones a la Ley del Registro Civil, entre otras, para entonces que el Estado reconozca la identidad de género que las personas asuman, ¿no? ¿Y por qué? Pues es de las personas trans, porque ellas son las que normalmente pues no
concuerda su identidad con la que les establecieron al nacer, ¿no? Con su acta de nacimiento primigenia, y entonces son las personas que deben de poder cambiar este género y su nombre en las actas de nacimiento, y en donde el Estado no debería de poner ninguna traba, porque esto tiene que ver con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en donde las personas podamos ser como queramos ser, siempre y cuando no contravengamos derechos de terceros. Y bueno, es algo que en Jalisco todavía no existe, es algo que se ha ido avanzando en los últimos años en el país. Actualmente hay 7 estados de la República en los cuales ya se ha reconocido esto, en unos de manera legislativa, pero para sorpresa de algunos también de manera administrativa. Ahora el 17 de mayo en San Luis Potosí no fue necesario que el Congreso del Estado modificara las leyes, sino que el gobernador emite un acuerdo, ¿no? Se reforma el reglamento de la ley del registro civil, y entonces las personas trans pueden acceder a su cambio de acta de nacimiento, ¿no? Es un tema de progresividad de derechos humanos, es un tema de reconocimiento, y en donde todas las autoridades están comprometidas o tienen la obligación a garantizar más bien los derechos humanos de todas las personas. Es un tema de voluntad. En el Estado de Jalisco no hemos tenido voluntad, ni de los legisladores, ni del Poder Ejecutivo, ni del actual, ni de los anteriores. Esa es una realidad. Yo siempre lo digo en todos los espacios. A algunas personas no les gusta, pero esa es la realidad. No hay de otra, y esperamos, hemos llevado mucho tiempo tratando de convencerlos, decirles por dónde, a veces cuando son las campañas políticas, pues tratando de que se vayan por el lado de los votos, pero también por la razón jurídica, y no lo hemos logrado. Entonces, yo esperaría que más voces, que más personas que pugnan no solamente por los derechos de la población LGBT+, sino también por toda esta igualdad legal, jurídica, no discriminación a todas y todos, se sumen a este reclamo de las autoridades actuales. Vamos a regresar en otro bloque para que nos platique, ya nuestro invitado, ya llegó Ricardo Salazar, para que nos platiquen de los otros pendientes, además del tema del matrimonio igualitario. Ya nos explicaba Luis en el primer bloque que tuvimos lo que significa cada una de las letras de lo que es LGTB, y Q, pero sobre todo el tema de la identidad. Creo que es un tema gravísimo, porque hay alguien que puede nacer de un sexo, después que su vida la haya llevado con un género totalmente distinto, y el que no puedas acceder a tener una identificación oficial, el que desde ahí empieza un rechazo. Yo creo que desde la universidad, el tema del empleo, el tema de que creo que lo que tenemos como todos los mexicanos y mexicanas es derecho a tener la identidad, ¿no? O sea, es un derecho fundamental, y no es posible humano, que no sepas ni a qué baño meterte, el que tu físico de la INE no concuerde con el físico que tienes ahora o el propio nombre. Entonces, bueno, esos son los pendientes que tenemos aquí en el Congreso del Estado, y que seguramente, esperemos, ya se resuelvan esos temas en las comisiones. Y bueno, regresamos en otro bloque a seguir platicando del mes pasado, que se conmemoró el orgullo a nivel mundial.
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Bloque de Construyamos Juntos desde la Oposición. Ya se encuentra con nosotros Ricardo Salazar, bienvenido al programa. Muchas gracias, María. Que es también de los fuertes activistas que tenemos en nuestro estado. Ha sido director más de 6 años, ¿no? Fuiste director de medios de radio o de qué? De Radio Universidad de Guadalajara, exactamente. Y antes formamos parte de un movimiento bastante interesante en el que también estaba, por ejemplo, Gonzalo y otros activistas de otras causas que creo que es lo que hace falta socialmente en este momento para este y otros temas. Porque de repente como que cada quien anda aislado, ¿no? Las mamás que buscan a sus hijos desaparecidos andan por un lado, los que andamos pugnando por derechos LGBT andamos por un lado, los que andan pugnando, por ejemplo, por cuestiones medioambientales andan por un lado, etcétera. Y en aquel momento era una especie de conjunción de causas que a su vez todos apoyaban, y era bien interesante porque gracias a eso se logró lo que hoy estamos viendo ya como una realidad, como por ejemplo las ciclopistas en las cuales Gonzalo y yo ya podemos andar, pero que hace 10 años nos arriesgábamos a andar ambos en avenidas llenas de camiones que además eran mucho más agresivos y de coches que ahora ya notas que te cuidan, que en realidad ya notan que la bicicleta forma parte del paisaje urbano y por lo tanto en realidad en lugar de irte echando el clutch siendo la 380, pues se van guardando distancia para cuidarte. Entonces me hace muy padre eso, pero sí creo que en algún momento en la elección del 2012 se rompió esa especie de cruce de causas en la que todos apoyábamos todo para que saliera algo. Creo que lo que hizo Gonzalo en la Ciudad de México también fue muy importante. El hombre que tenemos aquí a un lado es el autor, yo diría, de la reforma política que nos permite hoy tener, parece fácil, pero en el voto nulo del 2012 lo que promovíamos eran 12 causas que iban acompañando y muchos nos dijeron, políticos que por supuesto no les convenía este asunto del voto nulo, que era un pinche berrinchito a lo güey, ¿no? Y no, en realidad iba acompañado de una agenda planteada por académicos como Rosana Reguillo, como gente del TEC de Monterrey, como Con Todo y Triques, como gente de El ITESO, como Jorge Rocha, en fin, un montón de gente que promovíamos el voto nulo, gente del CIDE, ¿no? La propia Denise Dresser, que ahora ya es una parodia de sí misma, sin necesidad de que la parodien en la televisión, en fin, que se hizo una agenda nacional en la cual lo que promovíamos eran cosas que hoy ya son realidad. Pero son realidad porque otra vez hubo una especie de cruce de causas y le entramos los gays, le entramos los que eran activistas medioambientales, las feministas. Le entramos las feministas, exactamente, y entonces ya tenemos candidaturas independientes, ya tenemos reelección para algunos cargos, ya tenemos algunas otras cosas que eran imposibles, como incluso bajarle el dinero a los partidos políticos y que haya elecciones cada vez más ciudadanas. Pero de esos 12 puntos nos faltan muchos. Muchos puntos que no les convino en su momento a los partidos políticos, pero lo que sí quiero mencionar es para que quien no se acuerde de eso o no haya nacido, porque hay mucho público joven en este canal seguramente, sobre todo porque se transmite a través de plataformas sociales, pues aquí tenemos a uno de los autores que dijo, me planto en una casa de campaña afuera del Senado y hasta que me atiendan. Y lo atendieron, y entonces conseguimos esas 3 cosas, pero nos faltan cosas verdaderamente importantes, como el hecho de que sea obligatorio, no de buena ondita, de pues me voy a someter a revocación o alguito. Sí, exacto, así de, me voy a someter a revocación de mandato, pero voy a hacer como el PRI de antes. Yo organizo
Yo califico. Exacto. Margarita Bartlett, saludos. Yo organizo, yo califico, yo pongo las papeletas, yo digo que gané y yo digo que el público quiere que gane, ¿no? O yo voy a someter a consulta verdaderamente y el pueblo va a ganar. ¿Verdad que todos quieren que gane el Tren Maya? Sí. No, hace falta que lo que planteábamos en su momento, que era justamente la reelección, vaya acompañado, porque si te sale uno bueno, si te sale un Andrés Manuel bueno, claro que lo reeliges, como se reeligió en su momento Pablo Lemos en Zapopan. Pero si te sale malo, a la mitad del mandato, por obligación y por un órgano autónomo, someterlo a revocación de mandato y mandarlo directito de patitas a su casa. Eso es lo que nos falta, y nos falta otra cosa, ya para entrar al tema, así después de dar tantas vueltas, que se llama un Consejo Local Antidiscriminación. En su momento, siendo gobernador Aristóteles Sandoval, se creó, se supone, este consejo, que se reunió 1 o 2 veces, pero nunca se creó como un organismo que pasara por el legislativo, que fuera como por ejemplo el Instituto de las Mujeres o el Instituto de la Juventud, que tuviera un presupuesto y que, como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, sea un organismo donde tú te puedas ir a quejar por discriminación y que haya gente especializada en la materia para que te auxilie psicológicamente y o que le dé seguimiento a el caso para sancionar específicamente a servidores públicos y o a gente de la iniciativa privada que esté aplicando de manera reiterada la discriminación, ya sea al no darte chamba, al estrellarse las palomas en las ventanas, al perdón, es que esto acaba de pasar. Perdón, al no darte chamba por ser gay, por ejemplo, al correrte porque eres mujer, al no crear condiciones de equidad porque eres mujer y en cambio estar siempre elevando en los puestos a los hombres. En fin, hace falta un consejo local, como sería el COPRED en la Ciudad de México, que atienda a todos estos tipos de discriminaciones y que a su vez sea el que pueda levantar la mano para los temas que hemos tratado, bueno, que han tratado ustedes en este caso, que es, hace falta una legislación en materia de matrimonio, hace falta una legislación en materia de trans, y que sea una especie de acompañamiento jurídico institucional que no sirva, como muchas instituciones, para quedar bien, sino que de verdad sea un poco como la Comisión Nacional o la Comisión Local de Derechos Humanos, que tiene facultades para que, si en todo caso esas prácticas persisten, o se multe o se castigue a los funcionarios o a la iniciativa privada o al personal que está discriminando en este país. Yo creo que eso es algo que superurge en Jalisco, porque a pesar de que sí vemos avances, como por ejemplo ver aquí por Avenida Juárez a parejas de la mano y que no pase nada, sí seguimos viendo a gente que le gritan puto afuera de un bar, que el vato le responde y se regresan y le parten el hocico. Entonces, todo ese tipo de cosas deberían de terminar y creo que es lo que hace falta también de legislar. Ricardo tocó un tema sumamente importante, el tema de la discriminación. Según el Foro Económico Mundial, México es de los países que más discriminan el tema laboral. Y toca decir, y convergen muchos movimientos que somos discriminados, o personas que son discriminadas por aspecto físico, por edad, por sexo, jefas de familia menos contratadas que mujeres solteras. Lo decíamos ahorita detrás de cámaras, por ejemplo, pues si ya pasas de los 35 años, ¿qué opciones tienes como mujer? También como hombre, después de los 35 años en este país, pareciera que eres adulto mayor cuando te quedan otros 35 años de vida. O los migrantes que estamos viendo pasar diariamente por Guadalajara. El tema de aspecto físico, en todos lados te quieren guapo, aunque no tenga nada que ver tu trabajo con un físico. Portación de cara, claro. El delito de portación de cara, como le llaman. Entonces, un tema de verdad muy, muy complicado, porque es aspecto físico, los perfiles laborales que te ponen si es hombre o mujer. Necesitamos hombre técnico en computación, porque hombre, persona que sepa de tema de computación. No, es que esto es de un tema de fuerza física. Bueno, ¿qué tal si la mujer cumple con esa fuerza física? ¿No? Cuando se hubieran imaginado choferes mujeres del transporte público, eso hace 10 años no lo veíamos, o que toda una policía fuera de puras mujeres. Entonces, tienes toda la razón, Ricardo, en que hubo un momento en que todos los movimientos jugábamos juntos. Aunque no fuera la agenda de ese movimiento, decíamos, ¿cómo hacemos que las cosas sucedan? ¿Cómo volver a hacer, Luis, que los movimientos podamos ser movimientos comunes para causas comunes, aunque no sea exclusiva de una sola agenda? Bueno, creo que hay que iniciar en pensar en colectividad, ¿no? Dejar el individualismo. Pero bueno, si bien hay diferentes formas de ser activismo, eso es algo que yo he ido aprendiendo a lo largo
de estos 10 años que he estado pues trabajando en estas cuestiones. Y creo que todos los activismos son importantes, ¿no? A veces reclamamos que unos hagan una cosa y que otros hagan otra. Bueno, yo creo que cada quien lo puede hacer. Hay personas que lo hacen desde detrás de un monitor, hay personas que salen a la calle, hay personas que se reúnen con tomadores de decisiones, pero hay personas que educan. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? ¿Cómo hacer que los movimientos de alguna manera converjan? Bueno, pues creo que ahí tiene mucho que ver con propiciar una participación real, ¿no? O sea, generar también desde las instituciones el conocimiento y poder de alguna manera buscar esas coincidencias, ¿no? Nosotros en Códice a lo largo de estos 10 años hemos tratado de meternos en otro tipo de agendas, ¿no? Para que entonces los que abanderan esas agendas nos conozcan y quiten ese mito o esa barrera que ha existido hacia las personas de la diversidad sexual. Por ponerles un ejemplo, nosotros en el año 2011 hicimos el colectivo de las organizaciones de la sociedad civil, comenzamos a hacer ferias aquí en el centro de la ciudad y entonces ahí comenzamos a conocer otro tipo de asociaciones o de agendas y actualmente colaboramos hasta con asociaciones de religiosas, ¿no? De monjas, ¿no? Donde ellas nos dicen, oigan, pues yo creí que los gays eran diferentes, pero ustedes no son así. Poco a poco vas quitando esos mitos, esos estigmas y vas enseñando que las personas pues tenemos muchas características independientemente de solamente ser gay o ser lesbiana o ser migrante o ser una persona indígena, ¿no? Todos somos jaliscienses y buscamos causas que beneficien al Estado. Así es. Actualmente el Estado, el gobierno del Estado ha determinado 5 grupos prioritarios, ¿no? Que son estos grupos que se identifican que hemos sido discriminados a lo largo de la historia, ¿no? Las mujeres, las personas migrantes, las personas con discapacidad, pero también los pueblos originarios y las personas de la diversidad sexual. Y es importante que desde el gobierno también se generen políticas públicas de inclusión, porque no basta con hacer una dirección de diversidad, no basta con modificar, quitar el Instituto Jalisciense de las Mujeres y hacer una Secretaría de Igualdad Sustantiva, si realmente no va a haber políticas públicas que nos digan cómo hacerlo y marquen la pauta a toda la sociedad en qué es lo que vamos a hacer para trabajarlo, porque pues de buenos deseos están llenos, pues ahora sí que todos los muros de Facebook y todos los tweets que ponemos ahí todo el tiempo, pero cómo lo vamos a llevar a cabo, y eso también representa dinero, ¿no? No podemos decir, claro, vamos a hacer ahora esta acción, pero entonces no darle presupuesto, o entonces manejar el presupuesto a nuestro antojo y entonces que no llegue realmente los recursos para lo que debemos de hacerlo. Ricardo lo decía hace rato, en Jalisco no tenemos un consejo para prevenir y eliminar la discriminación y eso es un desacato a la ley, porque la ley actual para prevenir y eliminar la discriminación del Estado de Jalisco, que se publicó en el año 2016, pues dice que en Jalisco debe haber un consejo que dependa de la Secretaría General de Gobierno y actualmente no existe. Yo quisiera saber en qué momento vamos a hacer algo para que eso funcione, pero tampoco veo voces, ¿no? Voces en la sociedad que estén pues exigiendo que esto exista. Aquí ya tenemos 3. Esa propia ley, ¿no? Para prevenir la discriminación tiene algunas cuestiones de avanzada. Yo reconozco que, suponiendo, habla de la discriminación de personas que tienen tatuajes, algo que la ley federal no lo hace. Entonces, aquí en algunos aspectos se hizo una ley de avanzada, pero en otros no, porque no tiene dientes, no tiene cuestiones sancionadoras, sino que se vuelve una ley de buenos deseos y al momento en que no dices cómo vas a sancionar la discriminación, pues entonces las personas pueden seguir discriminando a su antojo y no hay nada ni nadie que los pueda parar. Si bien el Código Penal también se basó en eso, ahora existen los delitos en contra de la dignidad de las personas, que es la discriminación, pues tenemos una fiscalía que pues en 4 años, o 3 años y medio más o menos, no ha judicializado una sola carpeta de investigación por el tema de delitos contra la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, reciben la denuncia, pero entonces no se investiga, pero entonces no se judicializa y entonces nadie se castiga, ¿no? Ha habido muchos avances, ahora la Fiscalía tiene un protocolo de atención para personas LGBT, por ahí también en cuestiones de salud, la Secretaría de Salud también tiene un protocolo, se avanzó en algún momento con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en tema de protocolos de atención. Sí ha habido muchos avances, pero creo que hace falta mucha más voluntad de llevarlos a cabo y de exigir que servidores y servidoras públicos, pero toda la población en general, los lleven a cabo. Hay un tema muy importante. En días pasados presentamos una reforma al Código Civil
para eliminar el causal de no poderte casar a las personas que tienen VIH. Está en estudio en comisión, es un tema importantísimo porque independientemente si eres homosexual, si eres heterosexual, si alguien sufre VIH, no les permiten casarse en este estado. Nosotros en esta reforma propusimos que con que haya la firma del consentimiento, que la pareja esté enterado, lo decía Gonzalo, amor es amor, todos podemos formar una familia con quien nosotros decidamos y no por un tema de una enfermedad, pues en ese caso pues tendrían no dejar casar a los diabéticos, a los que tengan obesidad. O sea, es un tema que sigue siendo muy retrógrado en nuestro estado y a Gonzalo le pregunto que él está muy involucrado en los temas del gobierno federal. En días pasados vimos que hay 5 o 6 estados que no traen los medicamentos del VIH, que está fallando el tema del acceso a la salud para todos los mexicanos, solamente para un tema de VIH. ¿Qué estamos esperando de los gobiernos tanto federal como local en estos temas? Bueno, creo que lo primero que estamos esperando es un buen manejo de las finanzas públicas, eso es clave y creo que es algo que estamos viendo en diferentes niveles y en diferentes partes. Necesitamos erradicar esquemas de corrupción de cualquier tipo. Necesitamos comprar las medicinas al precio real. En México durante muchos años se han comprado las medicinas a sobreprecio y eso es corrupción y tenemos que poder acceder a estos medicamentos al precio adecuado sin que a alguien le vaya a tocar una mochada. Entonces, pero también a la vez tenemos que lograr que salga, o sea, que estos medicamentos lleguen a la gente. Es un problema, digo, es algo, no es tan fácil de solucionar, creo yo, pero pues bueno, ahí vamos a estar presionando, criticando a los gobiernos al respecto de esto. Es algo que no podemos dejar ahí, es algo sobre lo que tenemos que tener el dedo sobre el renglón en todo momento. Si algo está faltando, hay que señalarlo. Estemos a favor o estemos en contra de quien esté gobernando en el momento, sea federal, sea estatal, sea a nivel municipal. Eso nos toca a todos, no podemos negarnos a esas realidades que están ahí y hay que señalarlo. También, digo, habrá que cooperar en su momento, generar condiciones para que eso suceda, ¿no? Y no se convierta tampoco en un asunto político. Ricardo, en el tema el acceso a la salud, el acceso a la justicia, ¿cómo es para la población LGTB? Pues yo diría que en general también ha habido una apertura en los últimos años, sobre todo en lo que tiene que ver con la visibilización del VIH y de que efectivamente hay, sobre todo en el sector público, una sensibilidad de atender a todos por igual. No falta el prietito en el arroz, por supuesto. De repente darle un poquito de poder a una gente que te puede poner o no poner un sello o una cita en una ventanilla puede repercutir en tu tratamiento, pero en esa parte sí creo que hay una sensibilización. Todo lo contrario a la parte jurídica o la parte judicial. O sea, ahí sí creo que hay cero sensibilidad para tanto las mujeres como la población LGBT. De hecho, ni siquiera se abren carpetas de investigación nombrando como lo que es un crimen, entiéndase, crimen de odio, que en muchos casos, lo acabamos de ver hace 22 días, en realidad clasifican como un asesinato más de un hombre, algo que es claramente un crimen de odio, que es lo que a su vez a los medios nos falta también mejorar en cuanto al uso del lenguaje, el asesinato de un hombre vestido de mujer. Así se publicó en los medios. Bueno, pues que no, que se trate como transfeminicidio o como feminicidio si ya había hecho la transición, pero ni siquiera se trata así desde la carpeta de investigación, por lo cual parece que si buscas estadísticas no hay crímenes de odio en Jalisco, y no es cierto. Lo cierto es que están integrando mal las carpetas de investigación, los judiciales, y que por lo demás no tienen sensibilidad para atender ni a mujeres, ni a familiares de desaparecidos, y mucho menos a una persona que declara públicamente ser homosexual o ser lesbiana. En muchos casos hay procesos de revictimización en donde, por ejemplo, si tú denuncias una violación, lo que te dice el judicial es, ¿pero te gusta, no? Y eso no puede seguir sucediendo. Querido Luis, una pregunta. ¿Tú qué ves de retos en este estado para poder ser cada día mucho más igualitarios? Bueno, los retos es comenzar con armonizar las leyes, ¿no? Estamos en un canal legislativo, tú misma eres diputada. Para nosotros has representado ser una aliada en estos temas, ¿no? Creemos que el hecho de estar aquí, que nos hayas invitado a platicar en este espacio de estos temas, pues muestra esa apertura que tú en algún momento has
pues brindado, ¿no? El hecho de haber metido esta iniciativa para que todas las personas puedan casarse sin distinción de condición de salud, que es un tema que va en contra del artículo 1 de la Constitución, que dice que nadie puede ser discriminado por su condición de salud, y eso es lo que está haciendo el Código Civil actualmente. Reconocer que hay muchos actores y actrices, ¿no?, dentro de este tomadores de decisiones locales que tienen voluntad, que la externan y que han hecho acciones, pero creo que debe ser un conjunto, no pueden ser cuestiones aisladas. Actualmente también, bueno, tenemos la voluntad del fiscal del Estado de Jalisco. Nosotros como Asociación Códice fuimos y nos entrevistamos con él, le planteamos cuál era la realidad del Estado, las cuestiones no solamente de crímenes, sino también de robos, de violencia, y él decía, bueno, es que todo esto yo no lo sé, ¿no? Porque como bien decía Ricardo, bueno, las carpetas de investigación no se determina quién es gay, quién es lesbiana, quién es trans, no se dejan más bien se contemplan por la cuestión de la genitalidad, ¿no? O si una persona no dice que es gay y no se investiga, ¿no?, ese delito por razón de su orientación sexual o de su identidad de género. Y él se mostró muy abierto. Actualmente se está capacitando gente en diferentes dependencias del Estado de Jalisco. Hemos avanzado mucho y es una cuestión que ya está en la discusión social, ¿no?, del gobierno. Este gobierno se ha mostrado abierto. Si bien hay muchas cuestiones que podemos cuestionarle, pues bueno, el hecho de que el gobernador salga, ponga un tuit, nos nombre en el discurso, pues eso ya es un avance, ¿no? Anteriormente no se hacía o se hizo algunas veces, pero no solo queremos estar presentes en el discurso, queremos estar presentes también en las acciones, que los diputados y diputadas, pues ahora sí, que no simplemente salgan el Día del Orgullo, el Día de las Marchas y digan, sí, yo estoy a favor, qué bueno, yo apoyo, sino que eso se vea reflejado en las iniciativas, ¿no? El otro día yo le platicaba con un diputado que nos decía, sí, claro, yo estoy a favor, inauguró la marcha y todo, pero yo no he visto una sola iniciativa que la haya interpuesto en este periodo legislativo. Entonces, no necesitamos que salgan y nos digan que nos apoyan, sino más bien necesitamos que lo hagan en el papel, y eso es algo que seguiremos exigiendo, que todas las personas lo necesitan, lo exigen, esta igualdad, pero también en el tema social, ¿no? Creo que también hay que trabajar mucho desde las familias, hay que trabajar mucho con estos grupos religiosos, ¿no?, que se escudan en sus creencias religiosas para contravenir las leyes ya actuales o bloquear que se reconozcan nuestros derechos. Es un reto importante. El Estado de Jalisco sigue teniendo muchos grupos conservadores, muchos grupos en contra, pero yo creo que ya son minoría. Yo creo que ahora sí el Estado de Jalisco tiene muchas más personas que buscan la igualdad, la no discriminación, el reconocimiento de derechos, pero que a veces no se manifiesta, ¿no? Entonces, la invitación es eso, a que nos manifestamos, a que hablemos con nuestros diputados, les mandemos un tuit, les mandemos un correo electrónico, que opinemos, y de esa manera ir contrarrestando estos discursos de odio que luego también se traducen en el no reconocimiento de nuestros derechos. Aquí tocó Luis Gonzalo una parte muy importante, los grupos, los que están a favor de las libertades, los que son conservadores. ¿Cómo hacerle para no polarizar un Estado, para no polarizar un país? Porque yo creo que los que estamos aquí todos estamos a favor de la familia, estamos a favor de que se cuide la vida, de muchas cosas, pero ¿cómo hacer para no jalar? Yo sí quiero destruir a la familia, quiero destruir a la especie en 2050 y quiero convertir a todos en gays, se los digo claramente. Digo yo, desde ahorita, ¿para ¿no? qué nos andamos con matices? ¿No? La neta, sí quiero que todo el mundo sea gay. ¿Cómo hacerle justamente para que sea, a ver, está muy bien, tú puedes crear el matrimonio de personas del mismo sexo, pero ¿por qué te opones a que la gente tenga una identidad? O sea, ¿cómo hacerle para que en el Estado busquemos mucho más lo que nos une que lo que nos va dividiendo? Porque a nadie nos conviene, ni en temas políticos, ni en temas de luchas por derechos, tener un tema tan polarizado del Frente Nacional de la Familia contra los que defienden a la población de la diversidad sexual. Yo veo dos cosas, principalmente respeto, y con respeto quiero decir tratar al resto como esperamos que nos trate a nosotros, y esto implica respeto de aquí para allá y de allá para acá, tanto de la población LGBT más, pero también de la población que tiene ciertas creencias religiosas, ¿no? El respeto tiene que ser en ambas partes, y hay que dejar muy claro que la ley tiene un marco al cual tenemos que respetar todos, y sobre el cual no podemos imponer nuestras creencias personales y religiosas. Podemos practicarlas, podemos mantenerlas dentro de nuestro espectro y podemos vivirlas como nosotros queramos, pero no podemos obligar a otros que las vivan como nosotros lo estamos viviendo. Y sobre todo los que estamos en la función pública, la moral es algo que se tiene que tener en lo interno, y la ética sí lo externas, pero uno como legislador tiene que legislar para todos. Y me gustaría agregar algo más ahí también.
Hace un mes estaba pintado el estado de Jalisco de colores, edificios públicos, muchísimos, pues bueno, promoviendo el mes del orgullo LGBT+, y fue donde nos preocupó algunos y algunas por ahí que dijimos, oiga, entonces, a ver, pasó esto, hubo 2 marchas, todo el mes hemos platicado de esto, ¿y dónde están los pendientes en la ley? Y fue ahí donde algunos nos acercamos y es de reconocer también la labor que realiza Códice, y nos tocó conocer a Luis en este acercamiento y en esto que dice también Ricardo, de poder sumar intereses y causas, porque no solo se trata de un tema en particular que tenga que ser atacado, es una cuestión creo que de solidaridad, y en esta y muchas otras causas, sea un tema de población LGBT, sea un tema de empleo, sea un tema de discriminación por otro tipo de cosas, son causas en las cuales todos tendríamos que estar enterados, pendientes, colaborando, sumando las capacidades de cada quien. Es algo de reconocerle a Luis y su organización y a otras personas más. También me ha tocado acercarme a Ricardo Salazar y a otras personas que nos han ayudado a comprender mejor el contexto y de esta manera sumar nuestra experiencia en la parte legislativa para hacer que las cosas pasen. Y también agradecerte, Mariana, a ti y a otros diputados también de diferentes fracciones que están en toda la disposición de que esto salga adelante. Y es algo en lo cual vamos a estar trabajando las próximas semanas y los próximos meses, y tiene que salir este año, tiene que salir a la brevedad. Muchas gracias, Gonzalo. 1 minuto y medio para conclusiones, mi querido Ricardo. Lo que tú quieras, libres. ¿Libres? ¿Libre soy como Frozen? Bueno, pues nada más decir que el gobernador Enrique Alfaro hizo algo que es histórico. Ya ven que le encanta a Enrique II, le encanta hacer cosas históricas, que es crear esta dirección de la diversidad sexual, cosa que se agradece. Se hablaba muchísimo en el sexenio de Aristóteles Sandoval del tema y hasta a una marcha fue y todo, perfecto, pero no se hicieron las adecuaciones correspondientes a la ley, al grado de que tenemos más de 2 años que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando todavía gobernaba Aristóteles, nos dijo, oigan, hay que armonizar la ley, y no se ha hecho. Pero también este gobierno cometió un error, que es crear la Comisión de la Diversidad y luego dejar que se les vinieran encima las feministas y que ustedes como diputados recibieran solamente a las mujeres y dejaran todo el patrimonio y los recursos físicos y humanos en lo que ahora debería llamar Secretaría de la Mujer en lugar de Secretaría de Igualdad Sustantiva. Por lo tanto, las direcciones que mencionó Luis, que atienden a pueblos originarios, que atienden a discapacitados, que atienden a gente de la diversidad sexual, no tienen ni gente ni presupuesto, entonces así francamente no sirven de mucho. Por lo tanto, yo invitaría a que si este fue un error legislativo, el hecho de no poner ahí un transitorio, creo que le llaman ustedes, que diga que parte del patrimonio pasa a esas 5 direcciones, que a su vez forman parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, pues entonces esto no se va a traducir en lo que esperamos, que es lo que decía Luis, que es sensibilización de las autoridades y que haya otro tipo de manifestaciones, no únicamente en junio, en que nos vestimos todos de colores, sino que esto sea de manera permanente. Pero eso no se va a poder si no hay lana y recursos materiales que el gobernador, ahora sí, haga que esto se vuelva histórico, al tener, por cierto, la primera dirección de diversidad sexual del país. En el DF solamente hay una dirección, en la Secretaría de Turismo, que lo que quiere es traer jotitos al DF, pero en este caso es una cuestión que tiene que ver con la promoción de los derechos, en la atención de la propia población LGBT, en lo que tiene que ver que haya autoaceptación, que es un proceso súper difícil, y que a muchos les lleva años, y que con terapias como las que se están en este momento promoviendo, lo que hacen es que la gente pierda la autoestima y no se autoacepte. Todo eso se podría hacer si de verdad a Enrique Alfaro le interesa. Con esto, mira, papá, ojalá le metas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, Luis, Gonzalo, Ricardo. Nos dejan mucha tarea los legisladores, ya saben. Aquí estamos aceptando las críticas, mucho por hacer como sociedad, como gobierno, de estar a la altura para tener un Jalisco mucho más igualitario para todas y todos. Este es su programa Construyamos Juntos desde la Oposición y muchísimas gracias por acompañarnos.